Noticias Históricas, donde su servidora Jimena e invitados especiales les contaremos algunos hechos legendarios e históricos. El día de hoy tendremos varios invitados, quienes nos contarán algunos datos interesantes. Entre nuestros acompañantes se encuentran Lía, Beatriz, Cristal, David, Fernanda, Galia, Valeria y Marisol. Vamos con las desaparecidas de Ciudad de Juárez, dirigido por Irianza. El caso de las mujeres desaparecidas de Ciudad Juárez son homicidios y asesinatos que comenzaron a partir de enero de 1993. Las víctimas eran mujeres jóvenes y adolescentes de entre 15 y 25 años de edad, las cuales todas eran de escasos recursos, por lo que tuvieron que abandonar su educación secundaria y comenzar a trabajar a una edad muy temprana. Todas las víctimas antes de ser asesinadas fueron violadas y torturadas. En mayo de 1993, Gladys Vianey Fierro, de 12 años de edad, fue raptada, violada y asesinada por estrangulamiento. 2 años después, en septiembre, Silvia Rivera Morales, de 17 años, fue encontrada en el Hotel del Bravo, violada y estrangulada, además de que fue torturada brutalmente. Un año después fueron encontrados 6 cuerpos en la zona desértica de Lomas de Oeo, acuchilladas, mutiladas y violadas. Muchas gracias, Irianza, por acompañarnos. Pasamos contigo, Marisol. Hola, claro que sí. Yo les voy a hablar acerca de lo más relevante del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. La madrugada de un 1 de enero de 1994, fecha en la que entraría en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, los insurgentes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, mayormente conformado por indígenas, tomaron por las armas 5 cabeceras municipales del estado de Chiapas. Los rebeldes exigían democracia, justicia, paz, libertad, trabajo y educación para los pueblos indígenas. Una de sus principales demandas fue la reivindicación de tierras que les habían sido arrebatadas a los indígenas, así como un mejor reparto de las riquezas y la participación de las diferentes etnias en la organización del Estado y del país. En respuesta, el gobierno envió a tropas al estado de Chiapas para sofocar la rebelión. Los enfrentamientos duraron 11 días y el 12 del mismo mes comienzan a tener acercamientos para poder resolver el conflicto a través del diálogo, siendo su líder el subcomandante insurgente Marcos. Sin embargo, hoy a 28 años del inicio de este levantamiento, muchas de sus demandas no han sido resueltas. Muchas gracias, Marisol. Nos comunicamos en vivo a Valeria para que nos cuente sobre el gran fraude de Fobraproa. Comencemos por saber que el FOBAPROA es el Fondo Bancario de Protección al Ahorro. Básicamente, se trataba de un fondo que se utilizaría en caso de que existiera una crisis financiera en México, que pusiera en peligro la liquidez de los bancos. El FOBAPROA fue creado en 1990 por el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Después, en 1994, llega la crisis económica más grave de la historia moderna en México. Esto puso en riesgo la liquidez de los bancos, y es cuando el presidente de ese entonces, Ernesto Zedillo, decide activar este fondo en 1995. Esta es una forma en la que el gobierno terminó comprando la deuda de los bancos por 552,000 millones de pesos. Esta terminó siendo una de las decisiones más polémicas del gobierno mexicano. Finalmente, hay quienes que opinan que el FOBAPROA fue exitoso por darle credibilidad al sistema bancario de México, al establecer un seguro de depósito que protege a los ahorradores. Sin duda, el FOBAPROA impactó enormemente la economía mexicana, tanto en lo bueno, tanto en lo malo. Muchas gracias. Seguimos en contacto, Valeria. Desde el monumento del centro de Pachuca, Cristian nos hablará sobre la matanza de Aguas Blancas en 1995. Así es, hola, ¿qué tal a todos los que nos están viendo desde sus hogares? En esta tarde les compartiré un tema muy interesante acerca de la matanza de las Aguas Blancas de 1995. Así es, fue la mañana del 28 de junio de 1995 que algunos miembros de la recién formada Organización Campesina de la Sierra del Sur se dirigieron a Coyuca de Benítez con el propósito de pedir el cumplimiento de la promesa para los cultivadores de café. Los campesinos iban en 2 camiones de carga. El primero fue detenido en el vado
y por un grupo de policías y agentes judiciales del estado. Los hicieron descender y con golpes los obligaron a acostarse en el suelo a esperar. Cuando llegó el segundo vehículo, el procedimiento fue exactamente el mismo, pero justo antes de concluirlo, los policías y agentes judiciales dispararon contra los indefensos campesinos durante casi 20 minutos. Estaban a 3 kilómetros del poblado de Aguas Blancas y en esta emboscada 17 campesinos fueron asesinados, 14 fueron heridos y 2 elementos policíacos también resultaron lesionados, con heridas cortocontundentes producidas por arma blanca. Hasta aquí mi reporte. Gracias. Impresionante lo que nos cuenta Cristal. Gracias por participar. A continuación, David, que nos explicará quién fue Aqueteal en 1997. Efectivamente, Jimena, el día de hoy les voy a contar sobre la matanza del Acteal de 1997. Han transcurrido 20 años desde esta matanza y recordemos que todo comienza el 24 de mayo de ese mismo año en el municipio de Chenalo, Chiapas, donde ya se habían presentado varios homicidios, desapariciones de personas, daños y robos a casa habitación. Debido a estos problemas, miles de personas abandonaron sus comunidades por temor a ser agredidos, y es por eso que el 18 de noviembre de 1997 la CNDH fue a las comunidades de Yapteclum y Polo, ambas del municipio de Chenalo, donde un habitante de dicho lugar les informó que la situación ahí en las comunidades aledañas era tensa. Sin en cambio, el 22 de noviembre de ese mismo año, un grupo aproximadamente de 60 paramilitares vestidos de negro dispararon con armas reservadas para uso exclusivo del ejército a un grupo de hombres, mujeres, niños integrantes de la organización pacífica Las Abejas, quienes se encontraban haciendo oración dentro de una ermita de la población Acteal, municipio de San Pedro, Chenalo, quienes se encontraban en una situación de desplazamiento, dejando un saldo aproximadamente de 45 personas muertas. Todos ellos eran indígenas tzotziles, entre ellos 18 mujeres, de las cuales 4 de ellas estaban embarazadas, 16 niñas, 4 niños y 17 hombres, así como 26 lesionados graves. Respecto a las víctimas, 12 murieron por golpes o heridas punzocortantes. Los que murieron por disparos de herida de bala los recibieron en la espalda, pues eran proyectiles expansivos. Aunque existía una distancia muy corta del ejército y de la seguridad pública local al lugar, durante ese tiempo deliberadamente omitieron intervenir. Al respecto existen diversos testimonios que señalan esta omisión como parte de la política de Estado mencionada anteriormente. Es importante destacar que la matanza del Acteal debe situarse dentro del violento concepto de las políticas de Estado que generaron los gobiernos violentos contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN. Debido a esto, se incluyeron políticas para la creación y el fortalecimiento de estos grupos paramilitares. Montemayor 2009 por Hernández Navarro en 2002, de los cuales desde el Estado aún en la actualidad se niega su existencia, a tiempo que se han realizado investigaciones sesgadas que impiden documentarlo y lograr una reparación. Muchas gracias, David, por haber venido. Pasamos contigo, Lía. A continuación les hablaré sobre lo ocurrido en Atenco 2006. El 3 y 4 de mayo, por orden del entonces gobernador Enrique Peña Nieto, tuvo lugar un operativo armado en las localidades de Texcoco y San Salvador Atenco, las cuales tenían como fin parar las protestas ante la oposición del nuevo aeropuerto que se tenía planeado construir para la Ciudad de México en Atenco. Bueno, la organización Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra se enfrentó con policías municipales del estado por un disturbo que hubo en cuanto a vendedores de flores y plantas, el cual estuvo en el mercado municipal y los policías resultaron en desventaja. Posteriormente, el siguiente día, estos llegaron con policías federales y helicópteros, dando lugar hacia un operativo violento, del cual resultaron al menos dos muertos, mujeres abusadas y al menos 200 detenidos. En cuanto a las mujeres abusadas, 11 de ellas reportaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y se les dio seguimiento. Haber sido abusadas sexualmente y físicamente
por agentes policíacos. Y pues además de esto, ellas fueron detenidas durante 8 días y 2 años 8 meses, pues presas por delitos que habían cometido, dentro de los cuales se incluyen pues detonar explosivos, lo cual pues no fue cierto. Y la comisión llevó pues a la corte pues, los casos de estas mujeres. Proceso realmente que nos deja pensando. A continuación, Galia y Fernanda presentan la historia del doctor José Manuel Mireles. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí. Bueno, José Manuel Mireles Valverde nació en Tepaltepec, Michoacán de Ocampo, el 24 de octubre de 1958, el cual fue un autodefensa mexicano que se desempeñó como subdelegado médico del ISSSTE en el estado de Michoacán. Fue líder de los grupos autodefensas que lucharon en contra del cártel de los Caballeros Templarios en el estado de Michoacán, México. Mireles emergió como una figura importante dentro de las milicias de autodefensas durante el otoño de 2013, cuando los grupos de autodefensas estaban luchando contra los grupos del crimen organizado, conocidos como Caballeros Templarios, en los municipios de Tierra Caliente, Michoacán. De hecho, es autor del libro Todos somos autodefensas. Mireles describió su motivación para participar en los grupos armados de autodefensas por el abuso del crimen organizado contra él, su familia y la brutal decapitación de algunos vecinos, así como el embarazo de más de 200 menores de 15 años por miembros del crimen organizado, lo cual le hizo tomar las armas junto a sus vecinos a fin de defender su comunidad en Tepaltepec. Bueno, y como se dijo en la primera parte, luego de haber sido destituido del Consejo General de Autodefensa y Guardia Comunitaria, se nombró como líder legítimo de las autodefensas y en enero del 2014 resultó herido en un accidente aéreo en Siracuarto. Por aquel entonces empezó a recibir una gran atención por parte de medios internacionales, mientras que en México eran ampliamente difundidos los videos que llegó a publicar en YouTube, donde criticaba fuertemente el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Y luego, en julio del 2014 fue detenido en compañía de otras 82 personas, en la cual se le encarceló acusado de posesión de drogas y armas de fuego exclusivas del ejército mexicano. Este hecho fue considerado por los opositores de Peña Nieto como una persecución política. Y bueno, lo que no pudo lograr el gobierno ni los cárteles de droga lo hizo lamentablemente la enfermedad, puesto que el 5 de diciembre a las 6:45 en el Instituto de ISSSTE en Michoacán falleció desgraciadamente el señor José Mireles a causa de la misma enfermedad del COVID-19. Espero que les parezca curiosa la historia del doctor José Manuel Mireles. Para cerrar con broche de oro, escucharán el caso del Gober Precioso, dirigido por su servidora. Elementos de la Fiscalía General de la República realizaron la prisión de Mario Martín Torres, exgobernador de Puebla, conocido como el Gober Precioso. La detención se dio en el puerto de Acapulco, Guerrero, tras el cateo de una vivienda, al parecer perteneciente a la hermana de Martín. Sobre el exgobernador hay una orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en el secuestro y tortura de la periodista Lida Cacho. La orden de aprehensión fue emitida en el 2019, junto a la del empresario Kamel Nacif. Además, era buscado en Interpol, Organización Internacional de Policía Criminal, en 194 países. En el 2004, Lidia Cacho escribió el libro Los demonios del Edén, donde señala una red de pederastas protegidas por la clase política de ese entonces. En el libro señala a los empresarios Jean Sokal Kuri, actualmente detenido en Arizona, Estados Unidos, y a Kamel Nacif. Este mismo denunció a Cacho por difamación y coacción con Mario Marín por sustraer a la periodista de su casa en Cancún y trasladarla a la Fuerza del Estado de Puebla, donde fue torturada por las autoridades del Estado. Así es como termina su programa de noticias históricas, donde cada semana su servidora Jimena e invitados especiales les contaremos hechos legendarios históricos. No se pierdan el próximo programa.